Ok, bienvenidos esta noche de reflexión, esta noche en que nuestro tema nos enrutará otra vez en toda la temática que hemos venido trayendo, especialmente sobre la estamina espiritual y sobre las virtudes, cómo crecer en la virtud espiritual en todos los aspectos. La virtud es esa gracia, esa bendición, esa disciplina espiritual que nosotros, o mejor, con la que nosotros acuñamos cada una de nuestras prácticas espirituales. Vamos a pedirle al Señor hoy que esta práctica espiritual de la privación, que es nuestro tema de esta noche, nos permita especialmente glorificar a Dios y también, ¿por qué no?, ayudarnos a nosotros mismos a hacer que nuestra lucha sea más llevadera. Porque todos los días estamos luchando contra nuestra carne, todos los días estamos luchando contra nuestras pasiones, contra nuestro pecado, contra nuestra concupiscencia. Y a veces uno siente que el pecado pareciera en ocasiones que es más fuerte que nosotros. Por eso vamos a pedirle hoy al Señor especialmente eso, que nos permita a través de esta reflexión de hoy poder crecer en nuestra vida espiritual y poder glorificarlo con nuestras decisiones. Así que te invito a orar, te invito a sumarte ahí donde estás, a pedirle al Señor en esta noche que su reino, que su amor, que su bendición se derrame también sobre ti. Que esa lucha que tienes, como tal vez también la tenía San Pablo, porque ningún santo estuvo exento de sus propias luchas, que esa lucha que ellos, los santos, también tuvieron, no sean más fuertes que la gracia que el Señor todos los días nos brinda. Pidámosle al Señor eso y glorifiquémoslo diciendo: el esplendor de un rey vestido en majestad, vestido en majestad. La tierra alegre está, díselo, la tierra alegre está. Él brilla con su luz, venció la oscuridad, venció la oscuridad. Y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Y dile: cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios. Cántalo, cuán grande es mi Dios. Y todos lo verán, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios. Cántalo, díselo. Cuán grande es mi Dios. Y todos lo verán, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Mi lado está, me ayuda a vencer, me ayuda a vencer. Él es siempre fiel, Él es siempre fiel, Él siempre ha sido fiel. La Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu, Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Díselo
cuán grande es mi Dios. Cántalo, cuán grande es mi Dios, y todo lo verán. Cuán grande es mi Dios. Y sabemos, Señor, que tu grandeza siempre, Señor, supera nuestra impaciencia, nuestra falta, Señor, de bondad, nuestra falta de amor. Si estás pasando por un momento difícil, dile: Señor, tú eres grande, y a ese problema, a esa dificultad, a ese momento duro que estoy pasando, Señor, hoy te digo a ti que tienes un Dios grande, que tienes un Dios verdadero, que tienes un Dios fiel. Díselo: Señor, tú eres fiel, tú eres verdadero, tú eres grande, Jesús. Por eso, a todos mis problemas, a todas mis dificultades, hoy le digo: sí, las enfrento, las asumo, no las desecho, porque sé, Señor, que tú mostrarás tu grandeza y tu bondad en medio de cada una de ellas. Por eso hoy doy gracias. Hoy te invito a dar gracias desde donde estés, por la situación que estés pasando, por la situación que estés viviendo. Dile: en ti, Señor, confío, porque tu poder es grande, porque tú eres grande. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, y todo lo verán. Cuán grande es mi Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Hoy, como veníamos viendo, y lo decía en la introducción ahora, vamos a ver un tema muy especial, incluso a veces mal manejado, que no nos ha permitido en ocasiones vivir uno de esas prácticas espirituales y religiosas que solemos ver en nuestra Iglesia Católica, pero que en ocasiones no las vivimos como quisiéramos, y es el tema del ayuno. Hoy vamos a hablar de la fortaleza de la privación. Si hay una de los elementos importantes que deberíamos empezar a vivir, y por eso este tema es genial ahora que estamos en Adviento, es el tema del ayuno. Porque el Adviento es un tiempo para recoger y sembrar todo aquello que en la Navidad queremos cosechar. Y por eso el tema de hoy, aunque es corto pero muy preciso, nos va a ayudar a vivir este Adviento de una manera más profunda. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones dejamos que estos tiempos se nos conviertan, como lo decíamos hace 8 días cuando hablábamos del tiempo del Adviento, se nos permite muchas veces vivir este tiempo como si fuera un folclore. Pareciera que el diciembre se ve opacado y opaca verdaderamente nuestra vida espiritual. Y debería ser todo lo contrario. Nuestra vida espiritual y este tiempo deberían ser iluminados por estas fechas especiales que cada uno de nosotros celebramos en familia. Mañana vamos a celebrar el Día de las Velitas, por ejemplo, pero en ocasiones el Día de las Velitas se nos ha convertido en la pachanga o en el asado que muchos de nosotros hacemos en nuestros hogares con nuestras familias. Un día que pareciera muy familiar termina pervirtiéndose simplemente en el folclore de las fotos mientras tomamos la vela, o del reel mientras publicamos, o de la cantidad de filtros que le metemos a la vela que encendemos mañana, y resulta que
Si hay una cosa que tenemos que empezar a hacer es que nuestros momentos espirituales, especialmente como el de mañana de las velitas, tienen que tener una profunda invitación de transformación en nuestra vida. Porque quiero recordarlo, aunque ya lo dije hace 8 días, no hay Navidad si el niño no nace. Y para que el niño nazca verdaderamente, lo primero que tenemos que aprender a hacer es a tener un lugar para que ese niño nazca. Pero en medio de tantas cosas que hacemos y que vivimos en este tiempo de Navidad, muchas veces hay tiempo y hay espacio para los regalos, para las compras, para los adornos, pero no para Jesús. Y tal vez mañana, hoy que estamos hablando especialmente de la fortaleza de la privación, lo primero que quisiera decirte a ti e invitarte ahí en tu casa es a que verdaderamente vivas el día de mañana, en la noche, el día de las velitas, con el verdadero sentido espiritual que debería de tener. Lo primero, deberíamos tener un lugar y un momento para la oración. ¿Quieres escuchar música con tu familia? Hazlo. ¿Quieres compartir una comida? Fantástico, hazlo. Pero no dejes de lado la oración. Y ojalá que esa oración no sea solamente que tú ores antes de comer. No. Ten un momento de oración donde el sentido de las velitas tenga un profundo sentido espiritual, especialmente que te permita a ti que la velita que enciendas sea una velita encendida con ese momento espiritual que cada uno de nosotros debe producir en su casa. Así que mañana, por ejemplo, rezar el rosario es una excelente práctica espiritual para poderla vivir con la familia. Esa disciplina del rezo del Santo Rosario nos puede ayudar muchísimo el día de mañana. Recuerden que la tradición de las velitas es una tradición muy antigua en la que empezó a acuñarse el tema de las velitas, porque lo que hacía la gente en otrora era que alrededor de la puerta de su casa, en el andén de su casa, colocaba unas velitas como si fuera un camino como de honor, y también ese camino de honor iba por el borde del andén y también orientado hacia la puerta de la casa. Y la gente lo que hacía con esas velitas era especialmente pedirle a nuestro Señor que a través de su madre se quedara en su casa. Bien, le pedimos a Nuestra Señora mañana, en la fiesta que celebramos el día jueves, que es la fiesta de la Inmaculada Concepción, por eso prendemos las velitas un día antes. Le pedimos a la Virgen que se quede con nosotros y que nos deje a su hijo en nuestra casa. Así que mañana que enciendas tus velitas, haz en el borde de tu acera, en el borde de tu andén, coloca las velitas, pero un caminito que vaya apuntando hacia la puerta de tu casa especialmente, porque le vas a pedir al Señor en oración que Él o que ella se quede en tu casa. Si vives en un apartamento, bueno, colócalos en el borde de todo tu balcón, puede ser, apuntando y haciendo un caminito hacia la puerta de adentro de la sala, por ejemplo. Eso lo podemos hacer. Y bueno, colócalo donde tú desees, pero especialmente hazlo con ese sentido religioso. Hoy vamos a hablar entonces de la fortaleza de la privación. Y la privación es muy importante porque uno de los elementos fantásticos que nos pueden ayudar verdaderamente a alcanzar espiritualmente las virtudes espirituales, las virtudes cardinales y las virtudes teologales es la práctica de la privación. Normalmente hablar en este mundo de privación es loco. Especialmente porque cuando prendes el televisor o ves los anuncios en tus redes sociales o en tu celular o en la radio, siempre todos esos comerciales te dicen que tú lo puedes todo, que tú lo puedes alcanzar todo, que tú te mereces todo y que por qué es necesario privarte si todo está al alcance de tu mano. En un mundo que te dice que todo lo puedes tener y que nos hace creer eso y por eso nos volvemos depresivos, porque muchas veces cuando no tenemos todo lo que el mundo dice que podemos tener, nos volvemos locos. La privación es una práctica muy necesaria para aprender a crecer en el carácter espiritual. Entonces, recordando lo que es la estamina, recordemos que la estamina espiritual es esa fuerza interior, es esa virtud en la que mantienes por un tiempo más extenso un esfuerzo que tú hagas.
La estamina espiritual es esa fuerza, ese carácter espiritual que muchos de nosotros desarrollamos para mantener por más tiempo un esfuerzo para alcanzar algo. Entonces, la fortaleza de la privación nos permite especialmente eso. ¿Qué nos permite la fortaleza de la privación? Enfrentar un mundo que nos dice que todo lo podemos tener, pero que también en la realidad a veces nos muestra que no todo lo podemos tener. Entonces, cuando uno aprende a privarse de todos los deseos que le aparecen a uno en la cabeza y en el corazón, uno aprende a crecer muchísimo en el carácter espiritual. Porque ya lo decíamos en otras charlas anteriores hace mucho tiempo, y es que el no más importante que uno debe desarrollar en la vida espiritual de uno es el no a uno mismo. Ese es el primero de todos. Cuando uno aprende a decirse a sí mismo que no, ya ha alcanzado un gran carácter espiritual. Porque en muchas ocasiones nos damos la licencia para muchas cosas. Entonces usted tiene 10 zapatos, va a comprarse el 11º zapato y dice, uy, pero ya tengo 10. Pero yo me lo merezco, para eso trabajo, y ¡pum!, le mete el tarjetazo, como están las tasas de interés hoy, ¿no? O de pronto se va a comprar algo que usted deseaba y dice, pues no tengo la plata ahora, pero tengo la tarjeta, ¡pum!, tarjetazo. Ya después miraremos cómo pagamos. Y así poco a poco nos vamos dando la licencia para muchas cosas, para comprar cosas innecesarias, para desear cosas que nos hacen daño, para permitirnos situaciones que es más lo que nos van a quitar que lo que nos van a dar. Entonces, siguiendo, podemos decir esto es, ¿por qué es valiosa entonces la disciplina de la privación? ¿Por qué es valiosa la disciplina de la privación? Especialmente por dos elementos espirituales, y es que cuando uno se priva voluntariamente de cosas que pudiéndolas tener, a veces te las niegas, creces en dos elementos fundamentales que son muy necesarios en la vida espiritual de hoy. El primero es la paciencia. ¿Por qué la mayoría de nosotros no tenemos paciencia? Es porque vivimos en un mundo donde casi todo lo tenemos a un clic de distancia. Incluso si no quieres ir a hacer la fila de eso que quieres ir a comprar y ya lo tienes claro qué vas a comprar, lo compras online. Te metes a la página, lo buscas, te metes en el supermercado, le das clic, pagas con tu tarjeta, le metes tus datos y listo, te llega a tu casa en 5 días. O en 3 días. Bueno, si te llega en 5 días y tienes mucho afán, ahí dice, te llega Express el día de mañana por 20,000 pesos más. Y usted dice, pues son 20,000 pesos más, 20,000 pesos menos, ¡pum!, otros 20,000. Y te llega el día de mañana. Entonces, cuando uno vive en un mundo donde muchas de las cosas que antes nos tomaban mucho tiempo, ahora solamente están a poca distancia de mover un dedo incluso, obviamente uno pierde en la paciencia. Entonces, en el fondo, esa queja constante que muchos hacen de es que usted me quita la paciencia, ¿no? En el fondo es que ya no tenemos paciencia, porque vivimos en este mundo frenético. Entonces, la disciplina de la privación nos permite dos cosas fundamentales. Primero, es crecer en la paciencia. Y lo segundo, es el perfume de la satisfacción. ¿Qué es el perfume de la satisfacción? Eso lo veremos más adelante. Ahora, siguiendo nuestras diapositivas nos damos cuenta de una cosa, y es que una de las prácticas más antiguas que encontramos especialmente en la Biblia es la práctica del ayuno. Y esta práctica del ayuno, desafortunadamente en la Iglesia Católica medieval no se vivió y no se orientó de una manera importante o verdaderamente sanadora y catequética para muchos católicos. Entonces hay muchas personas que practican el ejercicio del ayuno, pero lo practican mal. Cuando alguien suele querer algo, lo que hace es que trata de hacer ayuno por eso que desea. Y ya nos vamos a dar cuenta que el ayuno no sirve para eso. Por eso, si tienen sus Biblias, nos daremos cuenta especialmente en el libro de Mateo. Si tienes tu Biblia lo puedes buscar. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 16 dice, Mateo 6, 16, cuando ayunes, no pongas cara triste, como los hipócritas que desfiguran su rostro
para que los hombres vean que ayunan. En verdad les digo que ya han recibido su paga. Tú en cambio, ojo lo que dice, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Ojo, la práctica del ayuno, según Jesús, no es para que nosotros le andemos diciendo a todo el mundo que ayunamos, porque esa es otra, ¿no? Hay gente que ayuna y que anda con cara de dolorosa y Viernes Santo, ¿no? Y resulta que cuando hace ayuno y anda con cara dolorosa y Viernes Santo, pues todo el mundo pregunta, ¿no? Ve, ¿qué te pasa? Estás como malacaroso. No, es que estoy haciendo ayuno. Y pareciera que hacer ayuno es un sacrificio tan grande que se convierte no en una buena práctica para crecer en la vida espiritual, sino que se pareciera que el ayuno se convierte especialmente en una carga. Entonces, cuando los sacrificios que hacemos para el crecimiento de nuestra vida espiritual se convierten en una carga, empiezan a pervertirse verdaderamente. Y les voy a decir por qué. Lo primero es porque el ayuno no es para ganar favores del cielo. Pilas con eso. Porque muchos de nosotros ayunamos esperando doblegarle la voluntad a Dios con aquello que nosotros deseamos. Entonces hay gente que dice, yo voy a ayunar por la restauración de mi matrimonio, y empieza a ayunar y termina volviéndose flaco y nada que se arregla el matrimonio, y termina desapareciendo y enfermándose y nada que el matrimonio se arregla, porque desafortunadamente el ayuno no va a arreglar nada si no acompañas el ayuno con otras decisiones y cosas que tú mismo tienes que hacer. Muchos de nosotros hemos utilizado las prácticas de la limosna, de la oración y del ayuno, que son tres prácticas muy buenas para practicar en esta, valga la redundancia, en este tiempo. Las hemos utilizado para doblegarle la voluntad a Dios. Pensamos que entre más damos, más recibimos, ¿no? Ese es el pensado de muchos de nosotros. No, no se trata de que tú entre más des, más recibes. Porque si fuera así, pues los millonarios no harían negocios, ofrendarían todos los días. Sencillo, no funciona de esa manera. La ofrenda, por ejemplo, no se trata de cuánto das, sino de la intención con la que das. Por eso recordamos a la viuda, creo que es la viuda de Sarepta, la que da una pequeña moneda, y Jesús la exalta y dice, esa mujer no dio de lo que tenía, no de lo que le sobraba, sino lo único que tenía. Porque las prácticas espirituales como el ayuno, la oración y por ejemplo la limosna o la ofrenda, no me gusta llamarlo limosna, son prácticas que son más para nosotros que para Dios. Entonces, ojo, el ayuno especialmente no es para ganar favores del cielo. O sea, no significa que entre tú más ayunes, como que Dios más rápido te va a dar lo que tú quieres. No. Hoy nos damos cuenta que el ayuno tiene otro sentido. El ayuno nos ayuda a controlar el poder y el prestigio para que ellos no se fijen como una deidad en nuestro corazón. El ayuno nos ayuda a saber que somos frágiles y que todo eso que deseamos, todo ese poder que deseamos, todo ese prestigio que deseamos, todo ese reconocimiento del que a veces queremos tener en nuestra vida, no se puede instalar como si fuera un Dios en nuestra vida. De eso se trata el segundo punto. El ayuno nos ayuda a controlarnos espiritualmente, nos ayuda verdaderamente a saber de que no son teniendo cosas o haciendo cosas que nuestra vida es más feliz, sino que es verdaderamente teniendo control sobre nuestra vida espiritual para ofrecerla a todo Dios, que esa vida espiritual crece en abundancia. Entonces, ¿qué sucede? El ayuno entonces es para nosotros y no para Dios. Ojo con eso. Tanto la limosna como la oración y como el ayuno son prácticas espirituales que no son para Dios, son para nosotros. Y les voy a decir por qué.
No son para Dios porque no es para que tú obtengas algo de Dios. Cuando tú ofrendas en tu iglesia o en donde te congregues o en donde vayas a la misa o en tu parroquia del barrio, cuando tú ofrendas, tú no le estás dando a Dios, porque Dios no necesita nada de ti. Lo que estás diciendo cuando ofrendas es que Dios es Señor de todas tus posesiones, y eso que das, lo das con todo el amor que hay dentro de ti para que Dios bendiga eso que tú le ofrendas. Eso es muy diferente. Porque si la mayoría de nosotros seguimos haciendo lo que hacemos, que es damos dinero en nuestra ofrenda para que el Señor nos multiplique. No, multiplica no porque sea un acto milagroso o como supersticioso, sino porque cuando uno ofrenda, el Señor se da cuenta que el dinero no es dueño de nuestro corazón, que las posesiones que tenemos no son una deidad para nosotros, no se convierten en un Dios. Cuando uno da el diezmo, lo que le está diciendo a Dios es: tú eres Señor de mi dinero, tú eres Señor de mis posesiones, y por eso, Señor, te doy esto para tu iglesia, para tu obra en las iglesias, para tu obra en el mundo, para tu obra con los pobres. Te lo doy porque no lo necesito, porque tú, que eres el dueño de todo lo que tengo, me seguirás dando todo cuanto necesito. Eso es lo que uno hace especialmente en la ofrenda. Y en el ayuno es lo mismo. Pero la mayoría de nosotros, como hemos ayunado para torcerle la voluntad a Dios, para ver si Dios nos da ayunando algo, lo que queremos, lo que le estamos pidiendo, mucho más rápido de lo que normalmente nos lo daría. Entonces, ¿qué pasa? El secreto de las prácticas espirituales como el ayuno, y por eso hablamos de la privación, el secreto está en convertir un sacrificio en un hábito. Ahí está el secreto. Cuando uno crece en ese arte de la privación, en eso de que uno se niegue cosas para darse cuenta que Dios lo es todo en la vida de uno. Cuando los sacrificios de uno se convierten en hábitos. Cuando usted no lo hace como un sacrificio, sino que usted lo hace como parte de su vida personal. Yo conozco muchas familias. Les voy a contar esta anécdota. El año pasado en el seminario en Santiago, cuando estaba ahí, nosotros hacemos un bono que incluso lo vendimos acá y muchos de ustedes nos ayudaron. El bono para sostener el seminario de profesionales. Y el ganador del carro, porque el último premio era un carro el año pasado, en diciembre, el ganador del carro fue un señor que todos los viernes, cada quincena, si no estoy mal, cada 15 días lleva 20 mercados para los pobres. 20 mercados para los pobres, los lleva todos sagradamente 2 veces al mes, cada 15 días. El que se ganó los casi 38 millones o 40 millones que era el carro, se lo ganó ese señor. Ese señor se ganó el bono. Y decíamos en el seminario, ahí está la providencia del Señor. Y no porque él pensara ganarse el bono, porque él lo hacía era especialmente para colaborarnos. ¿Qué se iba a imaginar el que se iba a ganar el bono? Y se lo ganó. Porque él, ese es su diezmo. Él da lo que tiene porque él sabe que lo que da no le va a faltar. Él se priva de un dinero que tiene porque sabe que Dios es Señor de todas sus finanzas y nunca le faltará, ni para él ni para darle a los pobres. Ahí está. Eso es la privación. En el ayuno es lo mismo. Cuando yo me privo de algunos alimentos que me gustan, eso pasa de ser un sacrificio, un hábito, cuando yo me doy cuenta que esa práctica espiritual me está ayudando a crecer en mi mal genio, en mi paciencia, en la tolerancia, en ese mal carácter que a veces tengo. Entonces, ¿qué pasa? El secreto de la virtud de privarse, ya sea de tiempo cuando lo dedicas a la oración, ya sea de dinero cuando lo ofrendas, o ya sea en el ayuno cuando dejas de comer algo. Cada una de esas privaciones, el secreto es convertirlas o pasarlas de un sacrificio a volverlas un hábito. Es decir, algo
como parte de mi vida. Yo conozco mucha gente como ese señor y como otros que sagradamente todos los meses ofrendan en su iglesia u ofrendan en el diezmo. Y yo les digo una cosa, es gente que nunca le falta y que cuando tal vez se ve cogida porque tal vez la cosa está dura, sigue dando, aunque tal vez no pueda dar lo mismo, porque sabe que Dios sigue siendo su Señor. Entonces, ¿qué pasa? El éxito de la virtud está en ser dueños de nosotros mismos. Cuando uno se priva de cosas voluntariamente, lo que está haciendo es decirse algo que tanto nos falta en nuestra vida espiritual, y es que somos dueños de nuestros deseos, somos dueños de nuestros anhelos, somos dueños de nuestra vida personal y espiritual. Cuando uno simplemente vi un carro y ay, qué carro tan lindo, me lo quiero comprar, mañana me lo compro, y te lo compras, o quiero esa camiseta, o quiero esos tenis, o quiero esos zapatos, o quiero ese vestido, o quiero ese maquillaje, o quiero ese computador, ese celular, y simplemente sin necesidad lo hago. Ahí lo que estoy haciendo es dándole rienda suelta a mis deseos. Y el problema es cuando por alguna cosa de tu vida no puedas darle rienda suelta a ese deseo y desafortunadamente termines apartándote de Dios. Ahora, para esto viene algo muy importante, y son dos prácticas espirituales adicionales en la privación, y es una actitud, mejor, más que una práctica, es una actitud, y es la actitud de la sujeción. Por eso ustedes lo ven ahí en la diapositiva. La sujeción tiene 4 elementos fundamentales que nos ayudan. ¿Qué es la sujeción? La sujeción es darle el control voluntario de mi libertad a otras personas. Una de las cosas importantes que muchos de nosotros deberíamos de tener es un director espiritual, o el acudir constantemente y especialmente acudir al sacramento de la confesión. Muchos de nosotros hemos descuidado nuestra vida interior porque no vivimos revisando lo que está pasando adentro de nosotros. Entonces la sujeción es esa decisión que yo tomo, esa actitud que yo tomo de tener una persona con autoridad espiritual que sea capaz de ayudarme a ver y a corregir lo que no está funcionando en mi vida. Todos necesitaríamos en el fondo de eso. Mire, hasta el Papa se confiesa con decirle todo. Lo que pasa es que no conseguí cómo colocar la fotico del Papa confesándose, pero hasta el Papa se confiesa. Porque por más sabiduría que tengas, por más inteligencia que tengas, uno necesita un interlocutor válido que te permita crecer y ser cuestionado espiritualmente hablando. Como no lo tenemos, entonces pasa una cosa que nos pasa a todos nosotros, a mí me suele pasar mucho, siempre creemos que tenemos la razón, y eso nos hace verdaderamente, ojo, nos hace verdaderamente soberbios. Entonces, la práctica de la sujeción, o la actitud de la sujeción mejor, que es darle el control voluntario a otras personas para que conozcan nuestro interior y sean capaces de darnos el palo que a veces nosotros nos damos de más, porque cuando tú tienes un director espiritual, por ejemplo, él te ayuda a descubrir si te estás dando más palo del que es, porque hay veces que somos muy duros con nosotros. Hay gente que dice, no, yo no necesito director espiritual, padre, vea, con el palo que yo me doy a mí mismo, ¿ya para qué más? Eso no significa que estés haciendo bien las cosas, porque tal vez el palo que te das, en vez de convertirte, te hace más duro. Es como los hijos, cuando ustedes solo les pega por todo. Hay un momento donde el hijo, ya lo hemos dicho en las pautas de crianza, se descara, ¿no? Se vuelve cínico. Y uno dice, pues si me va a pegar, pégueme, como usted es lo único que sabe hacer. Uno también en la vida espiritual se puede volver así, duro, por darse tanto palo. Entonces un director espiritual te permite, una persona a la que te sujetes espiritualmente es una persona que te permite darte cuenta si te estás dando más palo del que te tenías que dar, o, ojo, si tal vez estás siendo suficientemente o más que blando y permisivo contigo. Porque es que en el fondo la sujeción es necesaria, porque todos tenemos ese deseo de querer darle órdenes a todo el mundo. Porque como siempre pensamos que tenemos la razón, no nos damos cuenta en muchas ocasiones
que en verdad necesitamos que haya gente que nos acuda. Hay veces que nuestra pareja se puede convertir, si es una persona verdaderamente sabia, se puede convertir en esa persona que te ayude espiritualmente a ver ciertas cosas con cierta objetividad, ¿no? O una persona distinta a tu pareja, a tu familia, que te permita ver cosas que no veías tan claramente. Porque la sujeción lo que permite es que uno exponga el corazón para proteger la conducta. Cuando yo me confieso con mi director espiritual, yo lo que estoy haciendo es que le abro mi vida sin máscaras. Como decía el Evangelio de Mateo 6:16, no sean ni coloquen cara de hipócritas. Uno con el director espiritual no puede ser hipócrita, tiene que abrir el corazón. Uno en la confesión tiene que tener la posibilidad de decir, yo voy a decir lo que tengo que decir. Sí, descarnadamente. Hay veces que no, cuando la gente va a la confesión y le dice a uno, no, a ver, ¿cómo le digo, padre? Pues, ¿cómo le explico? A ver, no, es que, ¿cómo hago para que no suene como, es que me da pena? No, dígalo como lo hizo. Porque la confesión te permite entender que desafortunadamente te equivocaste. Y hay que llamar a las cosas como son. Cuando uno expone el corazón así, está protegiendo su conducta, porque esa otra persona te va a ayudar a ver de dónde viene esa conducta que desafortunadamente te está llevando al pecado. Entonces, cuando uno se sujeta, fortalece el corazón para evitar Baales. Baales son ídolos. Cuando uno se sujeta a alguien en la vida espiritual y le cuenta sus cosas personales descarnadamente como las hace y como las vive, lo que está diciendo ¿qué es? Lo que está diciendo es, yo no soy Dios, yo también me equivoco, yo también lo hago mal, yo también la riego, yo también creo que toda me la sé, pero no me la sé. Entonces, la sujeción es importante para eso. Entonces, primera actitud para ayudar en nuestra vida espiritual a vivir las privaciones es la sujeción. Especialmente la sujeción que nos permite descubrir que no somos tan perfectos como a veces pensamos. Por eso es que esta disciplina, ojo, se suele acompañar de la confesión y la búsqueda de asesoramiento en la vida espiritual. Busque una persona que te pueda ayudar a crecer en esa vida espiritual. ¿Cuál es la segunda y última actitud? La segunda actitud es la de la adoración. Por eso empezamos ahora. Habíamos empezado con esa canción tan bonita de cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, porque ese tipo de canciones a veces son malinterpretadas. Era para que oráramos, pero era porque quería hacer una alusión especialmente a lo que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Logrando quitar de nuestra vida espiritual todas esas máscaras que a veces ponemos. Entonces, pilas, porque la adoración ha sido muy manoseada en la vida espiritual y sobre todo en la iglesia. A veces pensamos que la adoración tiene que ver con música. Vamos a adorar al Señor y pensamos que adorar al Señor es cantar cuán grande es mi Dios, y hay gente que se derrite, no, cántalo, cuán grande es mi Dios, y pensamos que eso es la adoración. Entonces la gente dice, no, una cosa son música de alabanza, y esa música de alabanza es la que la gente canta, por ejemplo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, y entonces empieza la pachanga pues espiritual. No, cántame una de adoración. Entonces pensamos que la adoración es un canto espiritual de esos romanticones como el que cantamos ahora, y pensamos y reducimos, ojo, que ese es el gran elemento que quiero que hoy desmitifiquemos, que hoy le quitemos como eso que no significa, y es que la adoración no tiene solamente que ver con la música. La actitud de adoración tiene tres elementos fundamentales que todos tenemos que tener en cuenta. El primero es el del perdón. Todos, cuando tenemos una intimidad profunda con Jesús y vivimos ese perdón que le pides a Dios y ese perdón que recibes de Dios, ahí estás viviendo la adoración del Señor.
La adoración es una actitud de perdón, primero. Es una actitud de contemplación en el silencio y en la intimidad de las palabras que salen de tu boca en tu oración. Y la adoración es una actitud profunda de agradecimiento. Eso es la adoración. Pero la adoración no tiene que ver solo y exclusivamente con que cantes un cántico bonito en la misa o en el momento de alabanza o en el momento de que está expuesto el Santísimo o en el momento donde estés en tu iglesia en la comunión. No, la adoración no tiene que ver con música. La adoración tiene que ver con una actitud, con una relación interior. Y eso es lo que quiero que descubramos esta noche también. Uno adora a Dios cuando en tu intimidad, por eso lo que decía el Evangelio es muy significativo. Entra en tu cuarto, dice uno de los evangelios, entra en tu cuarto, cierra la puerta y dile a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Lo dice en el versículo 18 del Evangelio de Mateo en el capítulo 6. La adoración es cuando tú entras en esa intimidad y en esa relación con Jesús y vives el perdón, vives la contemplación escuchándolo, pero sobre todo vives el agradecimiento a través de tus propias palabras y de la manera como vives. Entonces la adoración debe ser enfocada especialmente como una gracia que yo recibo y que vivo con Jesús en mi relación con Él para dar gracia. Porque hay gente que no es bendición para muchas otras con las que vive o con las que tiene contacto, porque no vive la adoración, porque su relación con Jesús es pobre. Entonces cuando uno vive una relación con Dios pobre, pues vive hablando superficialidades. Uno muchas veces ve a las personas cuando se acercan acá al Santísimo, ¿sí? O cuando están en un lugar santo, sacan su libro de oraciones, pero solamente se quedan en el libro de oraciones. No estoy criticando a los libros de oraciones. Los libros de oraciones son válidos en la medida en que pedagógicamente te ayuden a entronizar y a profundizar esa relación profunda que nace y que tienes con Jesús cuando hablas de tú a tú con Jesús. Vea, es que eso es básico de primera comunión. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Pero la mayoría de nosotros ya tenemos el formato aquí, muchas veces ya en el celular, ¿no? El formato, lo que diga la oración, como la oración nos diga que hay que decir o como la oración nos diga que hay que hablar. No, eso tiene que ser una ayuda, pero no puede sustituir tu relación con el Señor. La adoración es esa relación profunda que uno tiene con el amado. Es como cuando uno se enamora de una persona. Cuando usted se enamoró, acuérdese el mayor enamoramiento que usted haya tenido en su vida, y usted quería vivir hablando con esa persona todo el tiempo. Y entre más hablaba, pues como que más ahondaba en cosas que conocía o que usted quería que conocieran de usted con esa persona. Eso es la oración, pero eso tenemos que trasladarlo de nuestras relaciones personales, interpersonales, a nuestra relación espiritual con el Señor. Ojalá que esta reflexión que hoy hemos vivido de la privación nos permita a nosotros que a través de las prácticas espirituales, cuando damos limosna, cuando ayunamos, cuando oramos, cuando nos sujetamos en la dirección espiritual, en la confesión, y cuando adoramos al Señor, nos permitan vivir cada una de las privaciones que hacemos para crecer en nuestra vida espiritual de una manera más profunda, de una manera más liberadora, pero sobre todo de una manera más transformadora, porque para ser libre te liberó Jesús. Vamos a orar. Hoy, Padre amado, te queremos dar gracias, Señor, y te bendecimos porque tu amor misericordioso se ha derramado sobre nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que podamos sujetarnos a ti, a tus mandamientos, a tu amor y a tu dirección de una manera profunda, directa, sincera, pero sobre todo decidida, Jesús.
Permítenos que todo lo que hoy has colocado en nuestro corazón nos permita, Señor, aprender a decir no a aquellas cosas innecesarias de nuestra vida, para que en medio de lo cotidiano, de lo sencillo, de lo necesario, aprendamos a verte, a reconocerte y amarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor los bendiga, como todos los martes a las 7:45, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días, como todos los martes, y que esta Navidad nos permita, a través de las privaciones también necesarias, crecer en nuestra vida espiritual. Dios los bendiga y buena noche para todos.